enlinea.com. Regresamos con Luis Antonio Bolaños de la Cruz. Él es docente universitario de entidades privadas y del Estado. Estamos tratando el tema de las tecnologías y los nativos digitales. Cuéntanos, el uso de las herramientas de las herramientas digitales y los procesos democráticos, ¿cómo ves que se ha avanzado al respecto? Creo que hay un gran proceso de democratización en marcha. Nunca la humanidad ha estado tan abastecida de información como ahora. El hecho de que los instrumentos parezcan banales se debe en todo caso no a los propios instrumentos, sino a cómo son de banales las personas que los utilizan. Sé que hay, por ejemplo, críticas muy duras respecto a Facebook, Twitter, etcétera, porque dicen que se ocupan de tonterías. Puede ser que muchos de los que están allí se ocupen de tonterías. Comenzó así, ¿no? Comenzó algo así como para hacer mi show personal, mi video personal en internet, pero poco a poco se ha ido depurando. Entonces lo que yo veo es que cada vez agarra más fuerza como un elemento constitutivo de la opinión generalizada de grupos humanos que desean transmitir a los demás cuáles son sus reivindicaciones, cuál es el porqué de las mismas y por qué entonces tienen que actuar. Y actuar precisamente puede ser de diversas maneras, a través de esta flash mob que decía, a través de las manifestaciones de los jóvenes en pro de Assange, o las manifestaciones que llevaron a cabo los jóvenes a través de estos medios en Túnez, que llevaron precisamente a la caída del gobierno. Creo de que esta democratización de la información todavía está siendo digerida. Quiere decir, cuando estoy hablando de proceso digestivo me refiero a que todavía se encuentra en el estómago de la humanidad. Todavía no ha sido repartida por el cuerpo de la humanidad a través de sus diferentes subsistemas. Porque cuando esa democratización de la información, que se va a transformar en democratización de la creación de conocimiento, se expanda, realmente que se puede producir lo que se le llama un salto, una singularidad tecnológica. Esa singularidad tecnológica en este momento se está forjando. Hay diferente gente que la está trabajando, desde los poshumanistas hasta la gente del Massachusetts Institute of Technology. Quiero decir de que de una u otra manera están convergiendo hacia ese futuro que se aproxima en la singularidad tecnológica constituida por todos estos avances, un momento también de democratización. Si nosotros observamos cómo está hoy la red llena de información de primera línea, es cierto que me van a decir que el 90% es basura, pero eso es la ley de Sturgeon. Recordemos que Sturgeon decía que el 90% de cualquier cosa es basura, pero ese 10% que queda, que además es tremendamente numeroso, tiene información de primera línea. Recordemos que hoy las principales universidades del planeta han colocado en línea sus mejores trabajos, han colocado sus tesis, han colocado sus investigaciones, etcétera. ¿Podemos decir que se cumple en rigor lo que se llamaba socialización de los conocimientos? Exactamente, eso es algo que a su vez va a tener un impacto decisivo sobre el proceso educativo. Hoy el proceso educativo tiene varias características. Primero, el aula es el mundo. Quiere decir que nunca más podemos pensar el proceso educativo como que se realiza en un lugar determinado, cercado, sino que se lleva a cabo allí de manera momentánea para proyectar a quienes están participando en él hacia el mundo. Otro, la emoción es la puerta de entrada a la razón. Quiere decir que los procesos de razonamiento solo serán eficaces en cuanto nosotros nos emocionemos, en cuanto nosotros nos pongamos en contacto emotivamente con las demás personas y nosotros podamos compartir no solamente nuestro razonamiento, nuestro raciocinio, sino sobre todo nuestra manera de sentir, nuestra manera de emocionarnos. Todo eso está haciendo que en el proceso educativo se tenga ahora en consideración que no es la plasmación del currículo lo más importante, sino que lo importante es que nosotros nos formemos como personas. Y para formarnos como personas necesitamos precisamente el recurrir no solamente a la tecnología y a las redes sociales, sino a la emoción. En ese factor cualitativo de las tecnologías, en torno a mejorar la calidad educativa, en torno a generar una mejor calidad de ciudadano, el proceso educativo debería ser respaldado desde el lado del gobierno y la empresa privada para sociabilizar los recursos, para hacer posible, digamos, que las tecnologías lleguen a todos los estratos de la sociedad. Ha acertado.
Hay un esfuerzo, y es evidente que este esfuerzo no se debe a ningún gobierno en particular, sino se debe a la presión que existe en este momento a nivel de toda la humanidad en el planeta para mejorar el sistema educativo. Habíamos visto que Perú, por ejemplo, había descendido bastante en la tabla, pero en los últimos 2 años se ha logrado remontar y hemos pasado, creo que al puesto 68. Alguien me dirá, pero 68, sí, pero es que estábamos bien abajo, estábamos en el 100 y pico. Y eso precisamente indica que se está logrando, para decirlo de alguna manera, remontar aquello que es precisamente la dificultad principal, el hecho de asumirnos más como personas y por lo tanto de comunicarnos con los demás. Creo que por allí hay algo que es importante y es la asunción de lo que le llaman la transversalidad. Cuando ha aparecido la transversalidad en el proceso educativo, ha destruido los compartimentos estancos, ha puesto en comunicación unos saberes con otros, los ha inseminado mutuamente y los ha llevado precisamente a un proceso de expansión continuo. Y ese proceso de expansión continuo se nota en que los jóvenes participan de manera entusiasta en multitud de tareas. Ayer nomás pude observar que en la playa Agua Dulce hubo un evento precisamente de lo que se llaman los fiscales escolares ambientales. Miren ustedes cuán importante es este hecho, que los jóvenes se constituyen como observadores de su sociedad y se constituyen también como salvaguardia de la misma para decir precisamente qué aspectos de la misma están marchando mal, qué aspectos están con problemas ambientales y por lo tanto se debe intervenir. Y así como eso hay una multitud de otras acciones que se están llevando a cabo desde el punto de vista educativo. Uno de los aspectos que cruzan las tecnologías, los jóvenes, las nuevas generaciones, los nativos digitales, es el tema de el espacio democrático dentro de los niveles de gobernabilidad, sea local, sea nacional, y del cómo las organizaciones políticas se han mantenido de alguna manera digamos descolgadas de esta torrente tecnológica y hacen de que la participación de los jóvenes en las listas, por ejemplo, de gobiernos locales sea un tema decorativo, de que a niveles de propuestas de renovación de cuadros políticos no se les dé la atención. Entonces, los nativos digitales que tienen ahora DNI, de que tienen la posibilidad de tener su cuenta, su correo, su cuenta en Facebook, se están abriendo espacios en las redes sociales y están haciendo nuevas propuestas. O sea, el tema de las tecnologías y los procesos de democratización, ¿qué perspectiva le ve? Habíamos visto que todavía estábamos observando solamente la punta del iceberg, lo que sobresale por encima de la superficie de esta ola tecnológica que estamos viviendo. Y decíamos que hacia el futuro esta ola tecnológica nos va a sumergir tanto dentro de ella que nuestro propio cuerpo va a ser el recipiente que va a recibir la tecnología. Creo que hay una enorme posibilidad a través precisamente de la inserción de memorias adicionales, de la utilización de nanocomponentes en nuestro cuerpo, que no solamente lo van a potenciar y lo van a curar de diversas enfermedades y además eso le van a prolongar la vida, sino que nos van a mantener en comunicación constante con la red. ¿Por qué? Porque vamos a tener instalado en algún punto del cuerpo un punto que es una especie de antena que va a recibir precisamente información de internet. Vamos a tener discos duros adicionales, puede ser subdérmicos en el antebrazo, etcétera, y todo ese conjunto va a estar puesto al servicio de la creación de conocimiento. Piensa lo que puede ser 7 millardos de personas creando conocimiento. Eso realmente es como para que la gente tenga la idea de que podemos cambiar totalmente nuestro planeta, pero de tal manera que sea democrático, que sea con participación de todos, donde no se acumule la riqueza sobre los grupos de poder, sino que esté distribuida para que toda la población pueda gozar de ella. ¿Tecnología entonces sería sinónimo de democracia? Para mí, en cierta medida, lo que fue arrojado a patadas por la puerta en la década de los 70 y de los 80, cuando se derrotaron a los diversos movimientos de izquierda, etcétera, no sé qué, por los errores que habían tenido, ha regresado al inicio subrepticiamente por las ventanas, pero últimamente hasta le abren las puertas y lo convocan para que suceda. Hoy nosotros tenemos que es fácil seguirle la pista a todo lo que fueron las reivindicaciones obreras de esa época, en todo lo que pueden ser los procesos de reingeniería, pero no los llevados a cabo por expulsar gente, sino los llevados a cabo para reinterpretar la empresa y para hacerla una empresa en la cual
tanto los que son propietarios como los que trabajan en ella, como los que viven en el entorno y los que son sus clientes, reciben beneficios de manera conjunta. Hay muchísimos procesos en marcha. Ese es uno, pero así como lo hay en el proceso de organización de las empresas, lo hay en el proceso de organización de las universidades. Los viejos grupos de poder en las universidades que estaban sentados sobre el statu quo y le impedían a la universidad ponerse de acuerdo con los tiempos, también están empezando a caer y empiezan a aparecer las nuevas iniciativas que precisamente tienen que ver con todo esto de la democratización de la información y la utilización creativa de las nuevas tecnologías. ¿Cómo ves la coyuntura política electoral, las tecnologías y el comportamiento de los nativos digitales? Yo diría que va a ser en este caso la primera vez que de manera importante la nueva tecnología va a tener un papel en las elecciones presidenciales. Con esto quiero decir que cuando ocurrió lo anterior, no es que no hayan habido comentarios, no hayan habido diversos blogs, diversas páginas web, etcétera, que hayan estado tocando los temas. Pero lo que sí veo es que ahora va a haber mucha fuerza. Hay multitud de lugares en los cuales uno encuentra información política de primera mano, opiniones bien centradas que pueden servir precisamente para hacer de nuestro país algo mejor y distinto. Y como había señalado en una de tus preguntas, no pasan necesariamente a través de la vieja estructura de los partidos tradicionales. Están precisamente pasando a través de la red. Estoy pensando en estas manifestaciones nuevas, como puede ser, ¿cómo es que se llama? Esta donde escribe Adrián Sen, donde creo que también participas en algunas ocasiones, La Mula. Exacto, o sea, hay multitud de lugares en los cuales uno ahora puede recopilar información. Es más bien, yo diría que es tanta la plétora de información que ahora uno puede darse el lujo de escoger, el lujo de elegir cuáles son aquellas que mejor expresan lo que uno quiere y aquellas que mejor están redactadas, porque entre otras cosas también es necesaria que las palabras sean bellas. Entonces podríamos decir que las tecnologías han producido en los nativos digitales una suerte de militancia digital. Sí, mira que has encontrado una palabra muy muy clara para poder expresar. Hoy yo decía que hacía la revolución desde la computadora de mi casa cuando yo firmaba las campañas de Abbas. Así igualito que participo a nivel internacional, yo creo que va a terminar por ocurrir a nivel local. Y va a haber una presión muy fuerte de opinión por parte precisamente de los grupos que están organizados en redes sociales respecto a distintos tipos de temas. Ponte la cuestión ambiental. Los grupos hacen presión precisamente, como esto que decía de las abejas, como decía de otros temas. Y entonces podemos tener a través de nuestra participación en las redes sociales un firme punto de apoyo para crear opinión y por lo tanto para presionar a los políticos a que asuman precisamente esas reivindicaciones como aquellas que deben ser planteadas tanto en el Congreso como en cualquier otro lugar en el cual se lleven a cabo acciones políticas. ¿Y crees que desde el otro lado, desde la vereda del frente, los dirigentes políticos están usando Facebook y Twitter como una moda? ¿Hay un proceso de empoderamiento o simplemente es contratar un obrero digital para que le responda sus preguntas? Creo que has acertado en el caso de una buena cantidad de ellos. Creo que saben que es importante, saben que no pueden perderlo de vista y contratan a un obrero digital para que le haga las cosas. En el caso de algunos sí puede ser ya de manera mucho más orgánica, están viendo precisamente en la utilización de las nuevas tecnologías, en la utilización de las redes sociales, la posibilidad de crear un movimiento político más amplio, más democrático, más participativo y en el cual ellos puedan precisamente orientarse de acuerdo a cómo la gente esté precisamente tomando rutas reivindicativas, ya que algunas son más importantes que otras. Pero hasta ahora todo lo que se ve en la coyuntura electoral es un lenguaje de pirañita que exhiben los candidatos. Bueno, en este caso ya me llevaría a observar a los candidatos más que como seres políticos, a observarlos precisamente como seres folclóricos, y es algo que es bastante normal acá en nuestro país. Los líderes suelen tener demasiadas fallas. Estamos tratando el tema los nativos digitales, el impacto de las tecnologías. Estamos con Luis Antonio Bolaños de la Cruz. Pausa y volvemos.